Más preguntas de los oyentes. Hilda quiere saber cuándo dan a conocer el resultado del concurso de cuentos. ¿En qué andan, señores? Y en eso, el viernes próximo está todo al día, ya está el acto consumado. Ya sabemos quién es quién, pero no lo vamos a decir, aunque nos interroguen. Nada. ¿Ni una pista? No, que es muy buen nivel, como siempre, que hay realmente toda una tradición. Se está creando de cuento corto de muy buen nivel y que el viernes próximo se sabrá, y hoy vamos a registrar la grabación de los que hemos seleccionado después de los triunfadores. Qué nervios, ¿no? Qué nervios para los que están participando, ¿no? Y para el jurado. Ahora van a grabar ya. Estamos a pastillas, sí, termina esto. El viernes que viene conoceremos los cuentos de Internet. Este miércoles 25 de noviembre se cumplieron 100 años de la teoría de la relatividad general que en 1915 formuló el científico alemán Albert Einstein. Hace ya semanas que Juan reclamaba que este asunto figurara en el orden del día, pues llegó el momento. Bueno, yo pensé bastante qué decir, porque no es nada fácil transmitir por teléfono, por radio. Es más o menos lo mismo. Sí. Bueno, ambas cosas. Entonces, le deben a decidí hacer un breve repaso del concepto de relatividad. El concepto de relatividad, el principio de relatividad se originó en Galilei. Y básicamente fue enunciado con que las leyes físicas son iguales para dos personas que se estén moviendo en forma uniforme una respecto al otro. El ejemplo que él ponía es una persona en un barco que está navegando comprueba las mismas leyes físicas que el que está en tierra. Y eso lo comprobamos todos los días. Es decir, una persona en un avión no tiene ningún problema, puede caminar, puede sentarse, puede tener un vaso de agua, puede comer, puede hacer nada, no hay nada que le indica que se esté moviendo. Es decir, se cumplen exactamente las mismas leyes. No es así cuando, por ejemplo, cuando el avión gira o cuando el avión empieza a frenar, ahí uno se pega al asiento, le pasan otras cosas. Es decir, que mientras el movimiento sea uniforme, las leyes físicas son las mismas. Eso se llamó principio de relatividad de Galilei. Y funcionó durante varios siglos, hasta que hacia 1900, se empezó a descubrir que estaba todo muy bien, pero que la electricidad tenía problemas con ese principio. Es decir, las leyes de la electricidad parecían que no se cumplían así. Es decir, que si uno estaba en movimiento, las cosas podían llegar a ser distintas, básicamente por la existencia de las ondas electromagnéticas, de la luz. Y eso hizo entrar en crisis a la física. Es decir, ¿y entonces qué hacemos con esto? ¿Cómo todo esto que parece tan sólido se estrella contra la electricidad? Y esto es lo que vino a resolver Einstein con el famoso trabajo de 1905, conocido ahora como la relatividad restringida. Es decir, allí fue cuando mostró que las cosas no eran tan simples como las pensaba Newton, que el tiempo se mezclaba con el espacio, en fin, que había algunas cosas que había que modificar, y formuló una nueva versión de la física, en el cual tenía lugar todas esas cosas, tenía lugar el principio de relatividad y tenía lugar las leyes de la electricidad. Pero Einstein siguió trabajando con este problema, siguió preocupado con este problema, porque no le gustaba el tema de la gravitación, el tema de la ley de gravitación de Newton. Y entonces, elaboró la idea de que en realidad el principio de relatividad tendría que ser general. Es decir, que tendría que haber una manera de formular las leyes de la física que sirviera para cualquiera, estuviera en movimiento uniforme, estuviera en rotación, se estuviera cayendo, estuviera moviéndose de cualquier manera. Y enunció así el principio de relatividad general, que es que hay una manera de enunciar las leyes físicas que son válidas para cualquier persona que las observe. Y ese es el principio general de la relatividad. Esto, por ejemplo, quiere decir que esto lo podemos comprobar también ahora en la era de los satélites. Una persona que está en órbita en la Tierra, para el que está en la Tierra dice, señor, este hombre está girando, está dando la vuelta a la Tierra cada 90 minutos a una velocidad vertiginosa en una elipse complicadísima. Sin embargo, para el que está en el satélite, el lápiz flota, los elementos, él está flotando en el aire, y sin embargo se están cumpliendo las mismas leyes físicas en uno y en otro, desde distintos puntos de vista. Cuando se publicó la teoría de la relatividad, había una sola evidencia de
que Einstein tenía razón, de que esa manera estaba bien, que era que el planeta Mercurio no se comportaba exactamente como decían las leyes de Newton. Es decir, había una especie de rotación de la órbita de Mercurio que no tenía explicación dentro de él. Esa era la única, y Einstein lograba explicar que con sus nuevas ecuaciones eso quedaba claro, pero era la única comprobación experimental. Y tenía una predicción básica que decía que la luz pesa, es decir, que la luz, si pasaba cerca de un cuerpo, entonces se desplazaba, se torcía. Y eso fue verificado recién en 1919, porque en 1915 estaban en plena guerra mundial, ¿verdad? Entonces recién con la paz al finalizar la guerra mundial se hicieron 2 expediciones científicas para observar un eclipse de sol, y entonces la idea era que si se fotografiaba el cielo en el eclipse de sol se podían ver las estrellas. Entonces esa foto de las estrellas, si la luz se curvaba, tenía que mostrar que como que las estrellas estaban más lejos de lo que debían. Y efectivamente sucedió. Las fotos de los eclipses de sol mostraban que las estrellas alrededor del sol estaban como más alejadas de lo que estaban cuando no ocurría el eclipse, con lo cual la luz se torcía. Hoy, por ejemplo, hay una tercera verificación muy fuerte, hay muchas otras más detalladas. Los GPS funcionan debido a las ecuaciones de la relatividad general, es decir, si no podrían funcionar. Bueno, y quedan 2 cosas. Voy a hablar de una leyenda que dice en el mundo hay 2, 3, 4, 5 personas que entienden la relatividad general. Eso es falso. La relatividad general es una teoría compleja desde el punto de vista matemático, pero es una teoría de estudio normal en cualquier curso universitario avanzado de física, ¿no? No es una cosa imposible, para nada, ¿no? Y la tercera cosa, que es más grave, es que sigue habiendo una no conciliación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Es decir, como que para la relatividad general, que se ocupa de lo que pasa en el universo, dice cosas muy distintas de lo que ocurre a nivel supermicroscópico con las partículas elementales. Si todavía no se han podido unificar esas 2 teorías, y hace 50, 60, 70 años que se trata de unificar, porque el problema parece ser bastante difícil. ¿Y quién dijo que tienen que unificarse? ¿Que es posible unificarlas? Es la búsqueda. La búsqueda constante es lo que se llama el campo unificado, ¿no? Una unificación de las leyes de las partículas, lo que pasa a nivel de las partículas superelementales y lo que pasa a nivel de las galaxias, ¿no? Es decir, una teoría general del universo, ¿verdad? Eso se está buscando. Dejo esa pregunta porque creo que no está de más subrayar lo admirable que resulta que la humanidad haya logrado construir todas estas teorías para entender el funcionamiento del mundo y del universo, ¿no? No solo para entender, sino para hacer cosas. Bueno, y encima, claro, convertirlas en herramientas para después seguir construyendo, ¿no? A mí hay... Acércate al micrófono mejor, Russo. Y no, por humildad, ¿viste? Hablando aquí. Hay un par de cosas que me impresionan. Una vez me arrimaron un libro de Paul Langevin, Introducción a la teoría de la relatividad. Primero, lo que me impacta, lo que me impresiona es que la energía sea un estado de la materia y viceversa. Es decir, digamos, ese es el punto de partida para el desarrollo del programa Manhattan que da lugar a la bomba atómica. Es decir, que la materia de la energía, eso es realmente alucinante. Y entonces uno piensa que en el Big Bang, cuando se produce aquella implosión impresionante, estaba, entre otras cosas, esta tertulia con estos integrantes y los comentarios que aquí hacemos. Pero hay algo que Langevin deja algunos ejemplos, aparte de aquel que si partís en un cohete a cierta velocidad transcurre en la Tierra 500 años y el tipo cuando vuelve es como si hubiera partido ayer. Eso es ese es uno de los ejemplos. Mandarle una carta a búsqueda. El caso es cierto, los números son exagerados, ¿no? Como correspondía tratándose del ruso. Pero hay un ejemplo que pone y es que tomado 2 partículas idénticas radioactivas, una que permanece quieta en su sitio y otra es sometida a la aceleración.
Después de un tiempo se constata qué pérdida de radioactividad han tenido las dos partículas, y entonces llega a la conclusión que la que ha permanecido quieta ha envejecido más que la partícula acelerada. Ergo, para no arrugarse hay que moverse. Ay, vos sos Siempre que te consideres partícula. Vos sos naturalmente acelerado. Ana, Gonzalo, les toca a ustedes completar. A mí la explicación de Juan me pareció clarísima. Algunos aspectos me quedaron un poquito dubitativos, Bueno. pero como tengo al ruso ahora en el viaje de regreso, él me va a explicar, porque evidentemente le entendió todo clarísimamente, ¿no? Yo quiero reflexionar sobre una sola cosa con respecto a estas cosas tan complejas como la relatividad. Qué triste que es que nosotros hayamos llegado a tener una comprensión tan cabal de fenómenos como el universo y los átomos y la energía y la teoría del quantum y todo, con ese grado de exactitud, ¿no? Y no podamos resolver problemas mucho más terrenales, ¿no? Como cómo debemos manejar nuestra agua, nuestro aire, nuestros suelos, los animales, cómo viven, cómo se comunican las hormigas y las abejas. Es decir, hay cosas tan fantásticas en este mundo de las que no sabemos nada y lo estamos destrozando, lo estamos maltratando. Y sin embargo somos capaces de desarrollar estas teorías fantásticas sobre el universo y sobre el mundo de las nanodimensiones. Juan te mira, ¿Sí? y Y yo estoy de asombrado y casi que La única diferencia es esta. Creo que lo que pasa es que la vida es un fenómeno bastante más complejo que lo que pasa a nivel de las galaxias y de las partículas elementales. Es decir, acá yo soy firme partidario de la idea de Teilhard de Chardin, ¿no? Es decir, sí, la vida es una cosa rara, muy rara, mucho más rara que las galaxias y los átomos y las partículas subatómicas. Ahora sí, Ana. Por eso a mí las aspiraciones monistas, lo de hacer concordar todo con una sola ley general, me pareció siempre bastante descabellado. Yo, si se puede votar en algún lugar por esto, voto por multiplicidad de factores explicativos, porque el mundo es suficientemente complejo. No. Si pueden solucionarlo a nivel galáctico con una sola, bien, pero la naturaleza humana es capaz ahora de producir... Ahora en el viaje de regreso el ruso te explica Es capaz todo. de producir un Einstein, un yihadista y una poetisa como Circe Maya, todo a la vez. Y eso es irreductible. Bueno, hay algunos físicos que precisamente se abonan a algo parecido a lo que estás diciendo de que en Me realidad consultaron hay un ayer. problema de escala. Es decir, que a la escala astronómica hay unas leyes, a la escala subatómica hay otras leyes, y a la escala terrestre, digamos, de la vida hay unas terceras leyes. Inclusive hay quien dice que la ley de la evolución de Darwin es una ley ajena a las leyes físicas y otra diferente e independiente. Así que también está ese punto de vista, y yo adhiero a ese punto de vista, ¿no? Ese no monista, no cartesiano. No cartesiano. Ana Ribeiro, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosenkopf, gracias por acompañarnos otro viernes. ¿Salió al aire eso que dije? No. No sé qué dijiste, pero eso no salió. No, después de esta Pero esto sí diferencia, está Lo saliendo. que va a tener que salir al aire algún día es la Bien. conversación en el auto de Gonzalo cuando ustedes se van de acá los viernes rumbo a sus A veces me respectivas llevan casas. a mí, yo Por ese eso. día Hay grabo que todo. ponerle un teléfono celular encendido. Sí. Vamos El a día que yo transmitir vaya, ahí esa está, ahí post-tertulia. Post-tertulia. ¿Y no vas a leer el mensaje que quería Gonzalo? Dale, para la ya, Marti, no seas para que se modesto, sepa, no para seas levantarle modesto. el ánimo, que él es sol dependiente y hoy está cabizbajo y quiere darle un golpe a Tabaré. Sí, ¿lo leo? ¿O lo leo? Impidamos el golpe. Bueno, impidamos. lo encontré, pues estaba buscándolo. Viene de un celular terminado en 530 y dice: cuando la gente es inteligente, se pueden decir las opiniones más profundas y también incluir el buen humor. Gloria eterna a la mesa de los viernes. ¡Salud! Amén, amén. Tomá.
Chupate esa mandarina. ¿Que lo We mandaste are vos? fantastic. We Hay are que fantastic. averiguar de quién es este teléfono. Le tenemos que regalar chocolate. Hasta la algo. próxima. Noticias. Actualización a media mañana con Romina Andrioli y después seguimos hasta las 11. Entre otras cosas para buscar la otra mesa, la mesa del tiempo libre.